Mauro, el último programa del Expediente estuvo dedicado a recordar a las víctimas que tuvo Arquímedes Puccio. Sí, y la pregunta que nos hacemos siempre es, ¿existe una categoría de delitos más allá de lo que diga el código en cuanto a la pena que merece? Y sin dudas, tal vez me equivoque, alguien lo pueda contradecir, el delito más aberrante o uno de los más aberrantes suele ser el secuestro extorsivo seguido de muerte. Sí, estoy de el clan Puccio se dedicaba a eso. Exclusivamente, ¿no? Mataba a todas sus víctimas. Era una industria dedicada a secuestrar gente con fines extorsivos, con un nivel de perversión tan alto, que a las víctimas las tenían cautivas en su propia casona de San Isidro. Donde todos los integrantes de la familia sabían de esto. Bueno, hay una gran discusión en lo jurídico. En lo jurídico es la discusión que siempre se plasmó a lo largo de la causa, que tuvo por un lado el juez McIntosh en San Isidro, por otro lado la jueza Cervini de Cubrí aquí a nivel federal, que es la que tuvo la investigación en sí. La gran discusión era si se pudo probar a lo largo del tiempo o no, más allá de lo jurídico, si hubo algún tipo de apreciación para sostener que, por ejemplo, la esposa de Arquímedes Puccio sabía lo que estaba pasando en su casa. Suena inverosímil pensar que una mujer no supiese que en un sótano de su propiedad, en un baño de su propiedad, había gente secuestrada. Claro. Esto por lo pronto, ¿sí? ¿Queda claro lo que estamos hablando? Absolutamente. Bueno, mira, hicimos este trabajo que lo venimos haciendo con Paulo. Fuimos a recorrer el escenario concreto del cautiverio. Voy a hacer una breve enumeración. Ahí en la calle Martín y Omares, ¿no? Directamente, claro, en San Isidro, en la casona. Sí. Fuimos a ver cómo está hoy la casona, a mostrarla dentro de lo que pudimos desde afuera, los lugares de la casona donde estuvieron cautivas las víctimas. Nos acompañó en la recorrida, en este caso a Paulo, Guillermo Manuquian, el hermano de Ricardo, la primera en la saga, en la cronología de las víctimas asesinadas por el clan. Breve reseña. A ver. Víctima 1, en el orden cronológico, Ricardo Manuquian, jugaba al rugby en Pueyrredón. El 22 del 7 del 82... lo secuestran y lo asesinan a balazos a los 9 días. Reseña estoy haciendo para que se entienda de que hablamos más allá de la película de Trapero, hablamos de la causa judicial concreta. Real, la que motiva la película. Obviamente. Pero cobran un rescate. $250.000. Otro nivel de perversión era, se pagaba pero no te lo devolvían con vida, te lo mataban. Otro nivel de perversión más. Segunda víctima, Eduardo Aulet, ingeniero. Este hombre jugaba en el SIC, el 5 del 5 al 83, lo asesinan, cobran un rescate de $100.000, el cuerpo aparece recién 4 años después. Acuérdense que lo distintivo como clan delictivo era que los secuestrados eran conocidos, más perversos aún. Totalmente. No era gente elegida al voleo, sino que iban sobre gente a la que conocían para que la captura no fuese complicada. ¿Se entiende? Sí. Para que les sea más sencillo. Y con víctimas seguras de cobrar rescates millonarios. Conocían que tenían dinero, sabían por dónde se movían, en algún caso le bastó con hacer un gesto de auto a auto para decir, vení que te quiero hablar, y ahí empezaba el cautiverio. Víctima 3, Emilio Naum, conocido de Arquímedes Puccio, secuestrado el 22 del 6 del 84, según la investigación lo matan cuando se resiste a ser capturado. Y por último, lo que termina con el descubrimiento de la organización, la detención de los integrantes, no solo de los Puccios, sino del brazo ejecutor que no tenía que ver con la familia, 23 del 8 del 85, quieren cobrar el rescate por Nélida Bollini de Prado, estuvo 32 días cautiva y ahí es donde se desmorona y cae la banda. Vamos a ver parte del informe, después vamos a contar cómo terminó la vida de cada uno de los integrantes del clan. Primera parte de este informe, Paulo Cablan en el lugar, en la casona del clan Puccio, contando, reconstruyendo con Guillermo Manuquian una historia de horror que ya lleva 30 años. ¿Cuándo fue el secuestro de tu hermano? ¿Recordás ese día? Sí, a mi hermano lo secuestran de este lugar donde estamos, a unas más o menos 30 cuadras, el 22 de julio del 82. Fue el primero de la saga. Sí, bueno, cuenta la historia que antes, en el 73, habían secuestrado a un directivo de Bonafide. A Pels, y después a Lanuse. El hermano, digamos que es el tercero, pero es la primera
víctima de ellos. El primero que matan es a mi hermano. Porque en la década del 70 ellos estaban en una estructura más bien vinculada a la derecha del Estado, sí, a la Secretaría de Inteligencia. Sí, Arquímedes pertenecía a las fuerzas. Fue tacuara, fue montonero, perteneció a la CIDE y bueno, era una especie de organización parapolicial, paramilitar, paragubernamental. Como se acostumbraba en esas épocas. Sí. Se dijo en su momento también que Puccio que en la década del 70 estoy hablando, cuidaba detenidos ilegales. Yo esa parte sinceramente no sabía. Sé que, como te decía recién, actuaba en combinación con otras organizaciones como la que tenía Aníbal Gordon. Se habló en su momento de Guglielminetti, bueno, cierta gente que estaba vinculada al poder. Ese tipo de delincuencia vinculada al poder. Sí, de hecho, bueno, fue como agregado en una embajada en el exterior y en uno de los viajes cuando venía para acá lo detienen con una valija llena de armas, o sea que puede ser que algo del tema de cuidado de gente de ese tipo existiera, puede ser, sí. Sí, de joven, tengo entendido, fue un tipo brillante, sí. Contador, fue uno de los más jóvenes, sí, trabajó en Cancillería. Sí. Dicen que también fue directivo en su momento de una cadena de supermercados que había acá en la zona norte en esos años, gigante, o sea, sí, un tipo académicamente preparado, digamos que sí. ¿Y en qué época viene a vivir acá, a San Isidro, a esta zona? Yo creo que alrededor del 73, habrá sido 72, en esa época. Sé que también estuvo viviendo por la zona más de La Lucila, Olivos, sí, hasta que se asientan acá en este lugar. Y llegan y viven acá. ¿Tu hermano llegó a venir a esta casa? Sí. ¿Era amigo, eran conocidos? Sí, no hasta que lo secuestran. Sí. Se veían socialmente en lugares acá donde se juntaban, en Porredón y Libertador, en un lugar que se llamaba Pepino, o salían a navegar, porque nosotros teníamos un barco en ese momento, sí, o salidas con amigos en común. Pero mi hermano cae acá el 22 de julio cuando lo secuestran. Ya secuestrado. Sí. Él antes del secuestro nunca. Sí lo conocían porque los Puccio eran una familia conocida. Sí. San Isidro, década del 80, eran bastante más chicos que ahora. Tenían amigos en común. Son una familia muy conocida. Sí. De hecho, bueno, tenían amigos en común. Mi hermano no jugaba al rugby, pero gran parte de los amigos de mi hermano y compañeros de colegio jugaban acá en el CASI, que está acá a 3 cuadras, o en el SIC. También, así que bueno, sí, eran muy conocidos. ¿Vos lo conociste a Puccio, Alejandro, antes del secuestro de tu hermano? Yo no tenía relación, yo tenía una diferencia de 4 años con mi hermano, pero sí lo veía, como te digo, acá en Pepino y sabía quién era, porque de hecho estaba de novio con, la novia que es esta Mónica, era amiga de una amiga mía, o sea que sí, yo lo vi en la calle y vos me decías quién es ese y yo te lo identificaba, que era Alejandro Puccio. No salía con él por una cuestión de generación. De generación, pero sí entrabas a un boliche, a un bar, ustedes, chicos jóvenes, lo saludaba porque era alguien conocido del barrio, de la zona. Sí, por supuesto, eso sí. ¿Ustedes ya habían sufrido algún tipo de secuestro familiar, hecho de violencia? Eran familias comerciantes, empresarios muy conocidos, era una época jodida. Sí, en el año 73, el hermano de mi papá, el hermano menor de mi papá, lo secuestran, él vivía en la zona de Torcuato, van con un patrullero diciendo que había una denuncia y que tenían que clausurar unos supermercados por un reclamo, una cosa así. Sale mi tío, lo secuestran, lo tienen 21 días, también fue en julio, pagamos un rescate, lo devuelven y mi tío, a partir de que vuelve, empieza como una investigación personal para identificar quiénes lo habían secuestrado, por vinculaciones con otros secuestros que había habido posteriormente, y bueno, hasta que parece que estuvo muy cerca de los secuestradores y lo van a buscar nuevamente al año siguiente, y cuando lo interceptan con el auto, se sube un delincuente, lo trata de llevar, tiene un forcejeo. Mi tío evidentemente sabía que si lo llevaban no iba a volver, no se deja secuestrar y le meten un tiro abajo del brazo que le sale por el costado. Lo tiran adelante del auto que iba mi tía con sus 5 hijos y embarazada del 6º, y en el trayecto lo suben al auto, en el trayecto al hospital ahí de Torcuato se muere. Eso fue en el año 74. Eso me imagino, un hecho tan terrible. Tremendo. Fue una bomba en la familia. Y yo tenía en ese momento 13 años y eso también
una marca que te queda para toda la vida. Tremendo, tremendo. ¿Ustedes convivían con ese temor o no? ¿O no estaba muy presente cuando ocurrió lo de tu hermano? No, vivís, preocupado y cuidándote. La verdad que nunca vas a imaginar que eso te puede volver a pasar. Y sí, a partir de lo de mi hermano, el temor y el cuidado fue mucho mayor, pero bueno, era una época muy complicada también, sí, en obvio, el 70. Obvio. Pero sí, ustedes tenían muy cerca la palabra secuestro, lo que era secuestros trágicos, habían sufrido en la familia, además ustedes eran una familia muy conocida. ¿Eso generó que se cuidaran más o no? ¿Tenían que vivir o eran chicos también? No, digamos que en el transcurso entre el de mi tío y el de mi hermano, la cosa fue llevadera, no era una persecución, pero sí realmente después lo de mi hermano por el tipo de organización que intervino, ¿no? Sí. Y por el tema de todo lo que fue el proceso judicial y las demoras que tuvo, desde el momento que los detuvieron hasta que los condenaron y los sentenciaron, era una situación muy tremenda porque vos no sabés si los van a meter preso o los van a estar largando. Y como las víctimas, o en mi caso en particular, tuvimos una participación muy activa en el juicio y un seguimiento muy personalizado, es como que estás permanentemente en la mira de ellos, ¿no? Y no sabés qué puede llegar a pasar. Bueno, cada vez que uno escucha a Guillermo Manukyan, que escucha a Rogelia Pozzi, a los familiares que han dado la cara en estos años pidiendo justicia y castigo para los culpables, no para de pensar en la situación que debe haberse vivido adentro de esa mansión o de esa casona. Estas son imágenes del expediente, mirá. Lo que estamos mostrando lo conseguimos. El camastro, mirá. Esto es todo del expediente, el lugar de cautiverio, los distintos tramos de la casa donde iban escondiendo a las víctimas. A ver, Mauro, ¿se supo en qué momento o por qué o en qué circunstancia Arquímedes Puccio deja de ser un padre de familia para dedicarse a ser el padre de una organización delictiva? ¿Empieza a pensar en los secuestros extorsivos como modo de vida? Mira, escribió un libro que ahora está en la calle, el colega y amigo Rodolfo Palacios, trazando una hipótesis de trabajo que lo vincula también con la política y demás, como parte de una industria dedicada a la del secuestro a la obtención de dinero con otros fines. ¿Se entiende? Como recaudar para. Lo concreto es que lo que traza como hipótesis Rodolfo en el libro no era un tipo de esa clase, por más que sus hijos jugaran al rugby en SIC, en el caso de Alejandro, jugar al rugby en San Isidro, pero trataron de meterse en un ámbito social que no les pertenecía justamente para captar a las víctimas y de ese modo intentar secuestrarlas con mayor facilidad. No es que pertenecían a ese ambiente, sino que se forzaron a meterse con un plan deliberado. ¿Se entiende la diferencia? Totalmente. ¿Y el hijo qué edad tenía el hijo de Arquímedes? No me acuerdo la edad, cuando primero se tira de tribunales. No, sí, me acuerdo el escándalo cuando se tira en tribunales, en pleno pasillo de los tribunales, después le agarra la enfermedad que detona en su muerte, toda esa historia. Me acuerdo que la cubrimos cuando empecé en periodismo hace 22 años, te estoy hablando, se cubría el caso en capítulos a medida que había novedades judiciales, y la última, el año pasado, hicimos un programa especial del expediente cuando contamos la historia de Maguila, que es otro de los Puccios, que no pasó prácticamente ni un día arrestado a pesar de estar condenado a 13 años de prisión, y no lo pudieron ubicar en ningún lugar del mundo para que empiece a cumplir la pena. Le pusimos a ese capítulo el Puccio que se burla de todo. Ya se burlaba Arquímedes dando entrevistas delirantes en La Pampa, y Maguila se burló de todos, como decía Rogelia Pozzi, porque no pagó un día en la cárcel a pesar de una condena, mira, estaba verificando, a 13 años de prisión. Entonces decís, ¿pagaron realmente? Bueno, parte sí, parte no. Maguila no pagó su responsabilidad criminal. ¿Y qué relación tenía con hermano? El hermano. Mira, hay una segunda parte de la nota, vamos a ir viéndola en dosis. Dale. Pero me parece que hay una parte muy interesante que después vamos a compartir. Logramos obtener un testimonio que son los policías de antisecuestros, que lo cuentan desde la mirada del investigador, con sus palabras, con esa cosa de cómo entraron, cómo descubrieron el lugar de cautiverio. Es muy interesante también. Primero vamos a una segunda parte de Guillermo Manukyan, pero después nos vamos a meter directamente
en los investigadores de la Brigada Antisecuestro, que son los que en la jerga policial se rompieron la casona, entraron a la casona y le salvaron la vida o descubrieron el cautiverio de Nélida Bollini de Prado y metieron en cana a los integrantes del clan. Y es increíble el relato de esos policías contando la frialdad de la esposa de Pucho, me diciendo, bueno, pasen, vean, miren, acá no pasa nada extraño. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo. Primero una parte más de Guillermo Manukyan y después los policías del caso, los policías que investigaron el caso, obviamente contando la historia 30 años después. Volvamos al día del secuestro de tu hermano. Primero, ¿cómo se enteran ustedes? Mi hermano lo secuestran... ¿Vos te recordás ese día que estabas haciendo? Sí. No, yo no estaba justo en Buenos Aires, estaba en Bariloche, porque había ido a Bariloche, eran las vacaciones de invierno, yo todavía en ese momento estudiaba, yo tenía 19 años y tenía las vacaciones ahí de invierno. Pero me hacen volver a las 24 horas. El día del secuestro... ¿Qué te dicen cuando que volviera, que tenía que volver, no me dieron muchas explicaciones, pero bueno, sabía que no era una buena noticia. Había algo malo, vos sabías algo malo. ¿Y cuando llegás acá? Y bueno, llegó a mi casa y me dicen que el día anterior lo habían secuestrado a mi hermano y que no teníamos noticias, salvo un llamado que habían hecho, que era Arquímedes, en donde atiende mi padre a las 12:30 del mediodía, diciendo que lo tenían a mi hermano secuestrado, que nos quedáramos tranquilos, que hiciéramos todo lo que ellos decían, que si seguíamos las indicaciones y cumplíamos con todo lo que ellos decían, esto iba a salir bien, o sea que mi hermano iba a volver con vida. ¿Cómo fue esos días? Y fueron 11 días tremendos, en donde ellos llamaban muy poco, con mensajes muy cortos o con cartas que te mandaban a buscar a determinados lugares en donde la vieja te decían. Usanza. Sí, exactamente. Y en una carta mi hermano escribe que nos quedáramos tranquilos, que lo trataban bien, que estaba todo bien, que hiciéramos lo que ellos decían, que le habían dado arroz con pollo y que estaba todo bien. Y después el último llamado, en donde se acuerda el pago del rescate y el lugar y todo el sistema de postas que había que hacer, cumplimos con eso, que fue, como te digo, el día 11, que habrá sido el 30 de julio. Un familiar mío hizo toda la recorrida, deja el dinero acá a 3 cuadras en donde está la Catedral de San Isidro. 3 cuadras pagaron. Sí, 2 cuadras y media para acá. Hay una plaza enfrente de la Catedral de San Isidro y un busto, un monumento. Ahí mi tío dejó una bolsa de supermercado con el dinero y bueno, se tuvo que dar vuelta, como le indicaron, caminar sin mirar para atrás. Mi tío cuenta que no pudo resistirse y dio vuelta y los vio y lo identifica a Alejandro y a Arquímedes buscando el dinero. Y bueno, y ahí era la promesa que en el transcurso del día, más tardar en 24 horas siguientes, mi hermano iba a aparecer con vida. Lo iban a liberar. Sí. Pero volvamos al secuestro. ¿Cómo lo secuestraron? ¿Cómo fue la mecánica del secuestro? Mi hermano, nosotros teníamos depósitos a más o menos a 10, 15 cuadras de mi casa. ¿Depósitos de los supermercados Tanti, sí, ¿no? De los supermercados Tanti, ahí en Cuyo y Rolón. Sí. Y mi hermano volvía al mediodía a comer a mi casa. Todos trabajaban. Sí, por supuesto. Y estaba volviendo, y en ese momento lo que es hoy Avenida Tames estaba en construcción y era como una calle muy angosta, que estaba todo con terraplenes cortados por el tema de que estaba en reparación. Y lo intercepta, ahí lo para, mejor dicho no lo intercepta, lo para Alejandro en la vereda, que estaba con Fernández Laborde, y le dice, mirá, tuvimos un inconveniente, ¿cómo te va, Ricky? ¿Qué sé yo? Sí, ¿qué haces, Alejandro? ¿Nos podés acercar hasta acá, que estamos para San Isidro? Mi hermano dijo, sí, ningún problema. Se suben al auto. Exactamente. Conocido. Sí, se suben al auto y ahí a los pocos metros el desenlace que tuvo esto, que parece que mi hermano trata de zafar de la situación, acelera con el auto, dobla en una de las calles, se encuentra con un terraplén que estaba cortado, y ahí aparecen 2 autos en donde en uno estaba Arquímedes con otro integrante de la banda y en el otro una combi, esas Mazda amarilla que manejaba Daniel Maguila, que estuvo prófugo muchos años y ahora hace un año que le dieron la prescripción. Maguila lo pasan a mi hermano a la camioneta y de ahí vienen directamente para acá y entran por acá, este portón. Directamente, este era el portón, era la entrada de la casa, era el portón sí, directamente entran acá. Entra tu hermano en la camioneta. Sí, y ellos todavía en ese momento no tenían la cosa tan armada y a mi hermano lo meten en un baño que tienen en la planta alta. Allá en la planta alta, ¿no? Sí, del otro lado.
un baño en donde a los costados tenían los dormitorios en donde dormían ellos. Y la cocina estaba abajo y bueno, todos los días le subían el plato de comida. Lo tenían en ese baño. Y mi hermana Pero estuvo... ahí estaban los dormitorios también. Sí, al lado de los 2 dormitorios, contiguo al baño, de cada lado había un dormitorio. O sea que integrantes de la familia, y seguramente ellos dormían ahí. Eran 5 hijos. Sí, menos uno que vivía en Nueva Zelanda, que... Guillermo, el que estuvo siempre fuera de la causa. El más chico, sí, que dijo, yo de esto no quiero saber nada. El padre le mandaba cartas, le mandaba dinero, él le preguntaba a papá de este dinero de dónde salió y él le decía que... Esas cartas están... Sí, que decía que volviera, que habían encarado una industria muy buena sin chimenea y que era muy rentable. Una industria... Sin chimenea, que era, bueno, para él la industria del secuestro, ¿no? Sonaba a turismo, pero era secuestro. Sí. Bueno, de hecho, Arquímedes tenía en su cabeza, más adelante, de acuerdo a la situación del gobierno de turno, tener otra actividad que era una especie de hotelería del secuestro. O sea, las bandas que se dedicaban a secuestrar gente podían traerlo acá al domicilio de él. Siempre al domicilio de él, en su casa. Sí, eso era el nivel de impunidad con la cual ellos trabajaban, ¿no? Secuestraban con el auto de ellos, llamaban de teléfonos personales o de acá de la zona, y todo así, totalmente impune. La verdad que cuando uno ve esa casa y el relato que hace Manukyan contándote, viste, ahí en a esa través, ventanita, en ese lugar, en esa salita, es impactante. Imagínense una casa de familia, que es lo que lo hace distinto a otro grupo de secuestradores, porque venimos contando secuestros extorsivos en los últimos 30 años infinidad de veces. Bueno, la casa donde estuvo secuestrado Matías Berardi también era una casa de familia, con una familia vinculada a esta actividad delictiva, de hecho... Pero otro palo, otro perfil social, que es lo que te lo hace distinto. Pero ahí todos los vecinos miraban por otro lado. Sí, era una familia complotada con 7 integrantes, la que secuestró a Matías Berardi, la recordamos a la gente, un chico que volvía de bailar en la zona de la Costanera, en una combi, se baja, lo secuestran en la zona de Ingeniero Maywitz y queda secuestrado, retenido en una casa en el medio de un barrio, logra escapar en un momento, correr 150 metros y hacen creer que es un ladrón y lo vuelven a capturar y lo matan en un descampado. Pero yo estuve en la casa donde estuvo secuestrado a Matías Berardi y no es una casa en el medio de la nada, ¿eh? No. Enfrente tenía un kiosquito, es un barrio, tenía vecinos, o sea, no quisieron ver lo que estaba pasando porque había un terrenito y ahí nomás la casa y bueno, es una buena pregunta para es una buena pregunta para este caso. Los vecinos no quisieron ver, no vieron porque la estructura y la logística estaba bien preparada, ambientada para que no se supiera o supiese. Bueno, concretamente fuimos a buscar en alguna oportunidad cuando nos enteramos que Arquímedes Puccio estaba con una libertad especial en la provincia de La Pampa, lo fuimos a buscar. Presta atención a este testimonio, que es un testimonio que debe ser 3 años antes de la muerte. Ahí lo condenan a reclusión perpetua en 1995, Arquímedes, como cerebro o jefe del clan. Líder de esa organización. Sí, en 2002 le dan la domiciliaria, en 2004 lo llevan a La Pampa a cumplir con esta domiciliaria, se recibe de abogado y en 2008 accede a la condicional. Y en 2013, estando en La Pampa, fíjate lo que pasaba en una entrevista que conseguían colegas pampeanos, que es una entrevista que roza la perversión, lo insólito, hablaba así. A ver. ¿Que le agarró una CB? Es lo que parece que tengo. Bueno, cuénteme, ¿qué le agarró hace 3 días? Hace 3 días, sí. ¿Y cómo está ahora? Me parece que estoy bien, pero perdí la fuerza. ¿Qué tiene? ¿Una de las piernas no tiene fuerza? En la pierna izquierda no tengo fuerza. En la pierna izquierda. En la mano izquierda, en el brazo izquierda no tengo. ¿Arquímedes se arrepiente de algo? Yo ya lo he dicho ante el Señor. Todo aquello que yo haya hecho mal, le he pedido perdón al Señor. Y como dice la palabra, el Señor lo reencuentra de nuevo. Me he bautizado el pastor Villegas. ¿Le gustaría hablar o le gustaría pedirle, aprovechar la cámara para pedirle disculpas a alguno de los familiares de las víctimas de las cuales fue acusado usted de asesinato? No lo tengo que hacer porque yo fui totalmente ajeno. ¿Arquímedes mató a alguien alguna vez? Jamás lo hice. ¿No mató nunca a nadie? Jamás. ¿Participó en el proceso de secuestro, de captura? Tampoco.
Porque ¿qué pasa? En las organizaciones armadas seguramente hay distintas actividades de captación, información, detención, y uno está dispuesto solamente a cumplir las órdenes. No puede preguntar ni de dónde viene ni a dónde va. ¿Qué pasó con el dinero de los secuestros o, según usted, las condenas y demás? ¿Qué pasó con ese dinero que ustedes recaudaron? No conozco nada, porque la ORGA, ¿cómo se llamaba? La organización disponía de los fondos. ¿Pero quién se lo quedó? No lo sé. ¿Lo traicionaron usted? No, jamás nadie me traicionó. Sí, sí, un hombre de derecho en todas partes. Bueno, Arquímedes tiene una noticia para contarnos. ¿Está de novio? Bueno, sí, no hay nada en contrario, legalmente tampoco hay ninguna oposición, así que, no sé, parece que el muchacho estará gustando. El Señor me ha dado el privilegio de esta, diríamos, magnífica juventud, entonces que se presente la oportunidad y, como dice un proverbio inglés, good opportunity to not present every day. Entonces cuando se presenta... Dígame qué quiere decir eso. Que las buenas oportunidades no se presentan todos los días, sino que cuando se presentan hay que pescarla con el medio mundo y no con la caña. Bueno, pero se buscó una bastante más joven que usted, 40 años más joven. Bueno, eso no tiene nada que ver. ¿Qué edad tiene su futura esposa? Mi futura esposa tiene 47 años. 47 años. Sí, yo apenas 83. ¿Dónde la conoció, Arquímedes? Bueno, la he tratado profesionalmente. O sea que primero la tenía como clienta. Como clienta. Clienta del estudio, sí. Con una causa muy controvertida, muy interesante. Bueno, la voy a sacar adelante y bueno, una cosa trajo la otra, ¿me entiende? ¿Vive ya con su novia? No. Mi novia vive en Trenel y viene los viernes, los fines de semana hasta el día lunes. Y bueno, posiblemente en la oportunidad de una nueva propiedad que voy a alquilar y después con posibilidad de compra, bueno, a corto plazo formalizaremos toda la requisitoria legal que como corresponde. ¿Se va a casar, me dijo? Sí, señor, en la iglesia de la Poto Robledo. Es evangélica. Sí, la iglesia cristiana. ¿En cuántos meses? Calculo 4 meses. ¿Cómo le pidió la mano a su mujer? Bueno, fue una circunstancia recíproca de ambas partes, donde, bueno, no sé... ¿Está muy enamorado? ¿Cómo explicarlo? La verdad que sí.